Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar del programa de Psicología y el día de hoy haremos mención de un caso de discapacidad visual de la ciudad de Valledupar, esto con el objetivo de constatar el cumplimiento normativo de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. El sujeto del caso de estudio es una joven de 19 años que actualmente se encuentra cursando una carrera universitaria, a la cual se le realizaron las siguientes preguntas. La primera pregunta que se les realizó era si conoce sobre la ley que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y ella respondió que sí, que de hecho ella considera que es una ley que hacía falta en la Constitución política y que además es necesario darla a conocer de diversas maneras a las demás personas. La segunda pregunta es, ¿sientes que hay inclusión por parte de la sociedad o percibes un trato diferente? A lo que ella respondió que es una cuestión de ideales, creencias y puntos de vista. Por esta razón ella argumenta que el trato que una persona pueda darle a alguien que posee una discapacidad puede variar respecto a su opinión. Personalmente ella ha tenido muchos momentos en la vida en la que ha recibido un trato diferente, pero considera que no es algo que le afecte. Dentro del análisis que nosotros hicimos de acuerdo a la ley 1618, vemos que hay un incumplimiento, presentándose barreras actitudinales por parte de la sociedad, ya sea en forma de estigmas, sentimientos, preconcepciones, que impiden o obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas, aunque ella considere que no la afectan significativamente. La tercera pregunta es, ¿sientes que a partir de la creación de leyes que garantizan sus derechos, ahora eres tratada como una persona normal e igual que los demás individuos a tu alrededor? A lo que ella responde que hay mucho desconocimiento por parte de la mayoría de personas, que claro que la creación de estas leyes los ayuda muchísimo, pero en muchas ocasiones este desconocimiento se hace presente y no considera que por el hecho de tener leyes los haga iguales o los haga ser normales ante los demás, porque con o sin leyes de por medio ya lo son por el simple hecho de ser personas. Aquí vemos el incumplimiento que se da por parte de la ley 1618, ya que el gobierno en general debe crear campañas, proyectos y programas haciendo que se evidencien estas potencialidades y destrezas que la población en situación de discapacidad tiene. También debe crear y promover una cultura de respeto a la diversidad y velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Cuarta pregunta, ¿te ha beneficiado conocer las leyes que garantizan el cumplimiento de tus derechos como persona con diversidad funcional? ¿Por qué? Ella nos responde que la ha beneficiado en todo momento porque al conocer las leyes ella puede exigir el cumplimiento de sus derechos. Incluso nos comenta que desde hace años está peleando con Comeva porque necesita unas terapias con respecto a la discapacidad visual que presenta y no se la ha querido dar. Debido al conocimiento que ella tiene acerca de esta ley, instauró una acción de tutela para que de esta manera se dé el efectivo cumplimiento de los derechos establecidos en la ley. Quinta pregunta, ¿qué tipo de barreras se te presentan, ya sean conductas, palabras, preconcepciones, estigmas que te impiden o te dificultan el acceso a condiciones de igualdad? Ella nos responde de que el hecho de que exista gente que no entienda que la discapacidad es solo una diferencia física como cualquier otra es una barrera inminente y siente que esto, aunque no la afecta a ella ni para bien ni para mal, es algo que debe cambiar. Pregunta número 6. ¿Has tenido dificultades con la accesibilidad en cuanto a entorno físico, transporte, información y comunicaciones? Sí, en algún momento de mi vida tuve que enfrentar estas dificultades. Actualmente acceder a la información es más sencillo, porque hoy en día los aparatos tecnológicos resultan ser muy accesibles. Lo único que aún falta trabajar es en el entorno físico y el transporte en cuanto a accesibilidad que se pueda lograr. Se evidencia incumplimiento de la ley en el artículo 14, específicamente en el cumplimiento que deben tener las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos, servicios y así los objetos, herramientas y utensilios con el fin de asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de entorno físico, transporte, información y comunicaciones. Pregunta número 7. ¿Conoces sobre las obligaciones del Estado y la sociedad estipulados en la Ley 1618? ¿Consideras que se te están cumpliendo dichas obligaciones? Sí, conozco sobre este tema y considero que aunque en sí existen cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo, aún hay mucho por mejorar. La ley poco se cumple, pero ha habido muchas mejoras. Pregunta número 8. ¿Hubo algún tipo de conflicto e incumplimiento respecto a la educación que has recibido por parte de la institución en la que te encuentras?
En lo absoluto. Afortunadamente, la universidad cuenta con una oficina de inclusión compuesta por un gran y excelente equipo de trabajo que facilita el acceso a toda la información. Pero mientras estuve en el colegio sí tuve que enfrentarme a dicha situación y fue bastante complejo por la falta de conocimiento de mis docentes y además porque no había equipos accesibles. En este caso, existe incumplimiento educativo ya que no provee los servicios de apoyo educativos necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Asimismo, en la adaptación de sus currículos y en general todas las prácticas didácticas, metodológicas y pedagógicas. Pregunta número 9. ¿Consideras que has tenido una buena participación política y social dentro de la sociedad siendo una persona con discapacidad funcional? Personalmente sí, aunque no ha sido nada sencillo. En estos casos no solo se necesita el apoyo del Estado o la creación de leyes, también se necesita concientización a la sociedad de que las diferencias existen y además la familia que tenga una persona con discapacidad, sea cual sea, debe empoderarse y conocer enteramente los procesos. Por fortuna ese ha sido mi caso y estoy agradecida por ello. Pregunta número 10. ¿Alguna experiencia o situación dentro de la cual sentiste que fueron vulnerados tus derechos o excluidas socialmente? Muchas en realidad, pero la que más se me quedó fue una vez que estuvimos con mi familia en un parque de diversiones y no me dejaron subir a ninguna de las atracciones a causa de mi discapacidad. Existen políticas públicas vigentes en Valledupar para las personas con discapacidad según el Acuerdo 003 del 28 de abril del 2018, que tiene por objeto establecer en el municipio de Valledupar una política pública de discapacidad e inclusión social, como un instrumento de orientación, planificación, ejecución de programas y proyectos que lleven al mejoramiento de la calidad de vida y la participación equitativa de las personas con discapacidad. Este es de carácter social, pretende mirar por la inclusión de los diferentes servicios como salud, educación, empleo, inclusión familiar, social y laboral, la accesibilidad arquitectónica a la información y comunicación, desarrollando programas de promoción y prevención de la salud, de atención y la supervisión, habilitación y rehabilitación, perfil ocupacional, vocacional, cultural, recreación, deporte, vivienda y comunicación. Estas políticas públicas buscan garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, a través del fortalecimiento de la implementación de la política pública municipal de discapacidad e inclusión social. Los referentes de la política pública de discapacidad e inclusión social para el municipio de Valledupar se orientan hacia la búsqueda del desarrollo humano, social y sostenible de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras. Los puntos o objetivos importantes de estas políticas son la inclusión social, generar una cultura que promocione, reconozca y garantice los derechos y deberes de las personas con discapacidad, mejorar la calidad de vida, diversidad y gestión social, como la educación de estas personas.